andando por uno de los corredores, él asegura haber visto un gris, una persona pequeña, 1,5 metros. Caminando. No, en uno de los cuartos que tenían en la base. Ok. Él decía que trabajaba en el S4 o sector 4, donde se desarrollaba todo este tema de la ingeniería inversa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Oscar Cuervo y esto es Enigma Dimensional, el nuevo canal de YouTube dedicado a todos los enigmas del universo, misterios y conspiraciones. Esta noche les traemos un tema interesantísimo, el cual es la radiografía del Área 51. Espero todos disfruten ese programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo y se lo gocen. Sean todos bienvenidos. Bueno, vamos a presentar a los integrantes esta noche de este grupo de investigación y pues empezamos acá con la persona que nos trae este tema tan interesante. Sebastián, seas bienvenido. Cuéntanos. Muchas gracias, Oscar. ¿Cómo ¿Qué estás? tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Enigma Dimensional. Hoy les vengo a hablar acerca del Área 51. Yo sé que hay muchas dudas con respecto a esto y realmente no hay mucha información que uno pueda ver referente al Área 51. Son más que todo mitos. Entonces, bueno, continuemos con los demás invitados y ya nos ponemos acá en órbita con este tema. Bueno, Dragon, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola. ¿Cómo te sientes esta noche? Hola a todos, impaciente, la verdad. Es un tema muy complejo el día de hoy hablar sobre el Área 51. Más que en la cultura pop se desglosa lo que dice Sebas, el misticismo y tanta historia que han contado sobre este lugar y va a ser muy bacano poder acompañar la cultura pop, acompañar la investigación que hizo Don Sebas y nada, bienvenidos a este su canal y a gozarla. Y que está, por favor, el señor Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes esta noche con ese tema que nos trae acá el señor Sebastián referente al Área 51 y todos los misterios que esta tiene? Uf, muy bacano. Me encanta ese tema porque es un tema como muy... Digamos, hay muchísima información, pero no se sabe si es información veraz, si es información real. Entonces, qué bacano que Sebas venga hoy a decirnos, bueno, esto es o esto no es. O bueno, en fin, todo lo que ha investigado me parece excelente. Además, en este momento me siento muy, muy caliente. Y no, de verdad, está haciendo muchísimo calor acá. La verdad, sí. Acaba de llover, ¿no? Entonces estamos acá en un cuarto, 4 hombres investigadores y vamos a darle play a este tema. No, y no por malas, sino por buenas razones. Pero bueno, Sebas, ya entrando en materia, el Área 51 es verdad que está llena de mitos. Hay muchas personas que dicen ser investigadores y supuestamente traen información del Área 51 y resultan ser charlatanes. Danos un poco de contexto. ¿Qué encontraste del Área 51? ¿Por qué se llama el Área 51? No sé si hay información acerca de eso. ¿Por qué queda en Nevada, en Las Vegas, Nevada? ¿Y por qué es un sitio tan lleno de misterio y de tantos mitos? Bueno, para hablar del Área 51 hay que remitirnos al proyecto Manhattan. Ok. ¿Sí recuerdan bien de qué trata el proyecto Manhattan? No mucho. The Watchmen, el Doctor Manhattan, y es lo poquito que podemos entender algo así. Sé que hubo una película hace poco sobre ese proyecto, Exactamente. pero necesitaría yo un contexto más saber qué es realmente o qué fue realmente con el proyecto Manhattan. Sí, digamos que la película de Oppenheimer nos dio a muchas personas que no estamos pues tan contextualizadas de lo que allí ocurrió en el desarrollo de la bomba atómica del proyecto Manhattan, nos dio muchas luces de esto, pero digamos que no sé, yo no sabía que tenía una conexión al Área 51. ¿Cómo fue cómo se desarrolló el tema ahí? Bueno, ya vamos para allá entonces. El proyecto Manhattan, como bien lo sabemos, trató de la creación de la bomba atómica, ¿sí? La bomba Sí. nuclear, que se desarrolló en paralelo, a escondidas, ¿sí? Del gobierno. Muy pocas sabían de esto. Y la creación de este proyecto fue en 1942.
mientras se desarrollaba toda la Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Esto se da gracias al descubrimiento de la división del átomo, que fue como en 1938 más o menos. La división del átomo, que era lo que significaba que al hacer esto se liberaba una gran cantidad de energía. Sí. ¿Sí? Y los científicos en la época relacionaron esto pues con una destrucción del mundo. Muchos afirmaban que sencillamente se podía destruir la mitad del planeta al hacer esto. Descubrir lo que conocemos como la reacción en cadena. Exactamente. ¿Sí? Obviamente, bajo esa premisa de los científicos, pues ya los altos mandos militares y demás ya lo asociaron a la creación de un armamento nuclear, ¿sí? Cuando logran crear esta bomba, recuerden que pues, se detonaron 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki, y pues esto fue determinante para la guerra, ¿sí? Japón se retiró completamente después de ese bombardeo. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en Estados Unidos se forjaron todos los protocolos de máxima seguridad y secretismo que jamás se había hecho antes, ¿sí? En ese entonces el vicepresidente era Harry Truman, y ni siquiera él sabía acerca del proyecto Manhattan, y eso que él estaba encargado de todo el presupuesto para la guerra. Sí. Sebas, tengo entendido que pues el presidente es el máximo director en las fuerzas militares, máximo comandante. Las fuerzas militares le deben responder al presidente. Entonces, ¿había secretismo para el alto mando del país? Sí, exactamente. Habría un gran secretismo. Yo creo que infundado pues por muchas cosas, ¿no? Porque estábamos en tiempos de guerra. Okay. Habían espías. Obviamente Estados Unidos no era el único que estaba desarrollando todo este tema nuclear. Alemania, pues de hecho los científicos que descubrieron la división del átomo eran alemanes. Por ende ellos también tenían adelantado toda la investigación. Entonces fue como una carrera armamentista en la que ellos pues tenían que pasar por encima de todo para conseguir sacar primero esa bomba antes que los alemanes. Cuando se acaba la guerra, Harry Truman toma la presidencia, y en ese entonces el máximo asesor científico del gobierno, Vannevar Bush, un antepasado de los Bush, de hecho era el papá de Bush padre, que conocemos como Bush padre. No es por pensar conspirativo, pero qué raro la familia Bush involucrada en todos los grandes sucesos mundiales después del siglo XX. Exactamente. Vannevar Bush era el director del proyecto Manhattan. Ah, caray. Exacto. Entonces, una vez acabada la guerra y Harry Truman toma la presidencia, ahí es cuando pues, se comienza a destapar todo esto. Obviamente el Congreso de los Estados Unidos estaba muy impactado con todo este acontecimiento del proyecto, y en un halo como de evitar ese secretismo, ellos, por medio de una ley que se llamó la Ley de Energía Atómica, lanzada en 1946, ellos administran ahora todo el tema de armamento nuclear. Ahora ellos son los que administran todo el desarrollo de estas bombas. Es decir, el gobierno directamente es el que administra todo este desarrollo. No, ¿Sí? el Congreso. El Congreso. El Congreso. Ok, y ya digamos que el secretismo pasa a un segundo plano. Sí, obviamente esto lo hacían pues para evitar precisamente ese secretismo, pero realmente las cosas no funcionaron así. Ok, le salió bien la vuelta. Exacto. Entonces en 1946 se crea la Comisión de Energía Atómica, y ellos tienen a disposición en Nevada un campo de pruebas y entrenamiento que abarca más o menos más de 7.000 kilómetros cuadrados. Es un área grandísima donde empiezan pues todo el desarrollo de bombas nucleares. El Área 51 está dentro de ese campo de pruebas. Ok, una pregunta. ¿Ellos cómo determinan que se llama Área 51?
el estado tiene diferentes áreas divididas, cómo está el área 1, 2, 3, o cómo llegan a determinar esa es el área 51. Lo que pasa es que la Comisión de Energía Atómica, o sea, como es la que está encargada ahora de todo este campo de entrenamiento y de pruebas, ellos son los que, digamos, mapean la región, ¿sí? De hecho, acá en pantalla les vamos a dejar el mapa de cómo está distribuido todo el tema del área 51, cómo está la zona de pruebas y entrenamiento de Nevada. Ellos son los que mapean el sitio y catalogan, digamos, tienen como subregiones Sí. dentro de esta zona. Numeran y Enumeran y ahí es donde quedó asignada el área 51. Bajo el perímetro de todo lo que es el desierto de Nevada, ¿cierto? Sí, Ah, perfecto. por ejemplo, si no estoy mal, son las áreas 19, 20, 21, donde más bombas nucleares se detonaron. De hecho, esta era como la zona predilecta de un científico llamado de Barteller, que fue uno de los desarrolladores de la bomba nuclear en el proyecto Manhattan. Sebas, viendo, que bueno, entonces, Tranquila. viendo efectivamente en Maps, se puede visualizar. Vamos a dejar en la descripción del video también el enlace en el cual se ven los rastros de sus pruebas atómicas. Y no estamos hablando de cualquier... De cualquier 3 metros de radio de explosión. No. Eso se ve a cualquier cantidad de kilómetros. Un área muy grande. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué sucede con esta zona? Por alrededor de 40 años se desarrollaron cerca de 70.000 bombas nucleares. ¿70.000? Suena una locura, ¿no? No, pero eso es una vaina casi real, o sea, 70.000 y qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Ya vamos para allá. Lo que pasa es que, listo, en este momento, una vez que se acabó la guerra, el mundo se empieza a polarizar entre comunistas y capitalistas, ¿sí? Digamos que ya la balanza del mundo, el poder del mundo estaba entre soviéticos y estadounidenses. Vannevar Bush, nuevamente el asesor científico, él empieza como a fijar mucho su análisis en lo que se estaba llevando a cabo con los soviéticos. Ellos estaban expandiendo toda su ideología por China, por Corea del Norte, y él vio esto pues con mucho peligro. Entonces él digamos que recomendó a Harry Truman que pues tenían que hacer algo para que Estados Unidos demostrara que tenía esa superioridad. Y se lleva a cabo una operación llamada Crossroads, llevada a cabo precisamente por Vannevar Bush. ¿De qué trató esta operación Crossroads? Iban a detonar 3 bombas nucleares, ¿sí? Algo, mejor dicho, No tenía precedentes. No tenía precedentes, Sí. Algo por no. por así decirlo. Entonces, ¿qué significaba esto? Ellos trataron de armar una batalla ficticia naval y eso fue por todo lo alto. Recogieron buques de guerra que habían quedado de la guerra, buques de guerra japoneses, alemanes, sí, todo como con mucho simbolismo. De hecho, uno de los buques de guerra que tenían en esa prueba era el de donde salieron los aviones para el ataque a Pearl Harbor. Ok. Se detonaron 3 bombas nucleares. 3 bombas nucleares. O sea, eso lo desarrollaron cerca de las Islas Marshall, unas islas que quedan en el Pacífico, como cerca de Hawái. Una zona más o menos despoblada para llevar a cabo estas pruebas. Habían 2 militares. 2 militares de mucho rango que tuvieron mucha incidencia en lo que vino después. Uno de ellos llamado Richard Legrand, un coronel, un héroe de guerra. Él estaba encargado de todas las misiones de reconocimiento durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, encargaba de fotografías, detectar dónde estaban todas las bases armamentistas y demás en la guerra. Por otro lado, un general de esos implacables, el tipo así rudo, frío, estratega militar, un hombre llamado Curtis Emerson LeMay. ¿Por qué es tan importante hablar de ellos dos? Porque
básicamente el ejército estaba polarizado en ese momento. También. Por el lado, sí, por el lado de Richard LeBrun, o sea, al ver esta catástrofe, como él tomó las fotos aéreas de este ensayo también, él vio la destrucción masiva y él dijo, no podemos seguir con esto, o sea, es demasiado peligroso que el mundo siga con este tema de las bombas nucleares. O sea, el hombre quedó muy impresionado con el grado de destrucción que se generó. Entonces él dijo, la mejor forma de evitar estas guerras, de evitar estos conflictos, es que Estados Unidos vaya un paso adelante. Necesitamos espiar al enemigo. Que Estados Unidos, al conocer los pasos del enemigo, pues pueda prevenir cualquier guerra, ¿sí? Pero por el otro lado no. Lee May, el pensamiento de Lee May era... Él quedó fascinado con estas pruebas nucleares. Él dijo, no, definitivamente este es el camino. El militar, así, el hollywoodense, rapado, Sí. pelicanoso, mejor dicho, con todas las medallas aquí puestas. El man quería más guerra. Sí, él dijo, no, la forma de ganar guerras es con pura bomba nuclear. Ok. Eso es lo que, es lo que necesitamos. Y como siempre teniendo en cuenta la lógica de la guerra, así nos carguemos el mundo, pero si el enemigo cae antes que nosotros, perfecto. Todo ese trabajo valió la pena. Exacto. De hecho, este señor Lee May, él fue el que dirigió los bombarderos a Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Que finalmente cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Y dirigió el grupo de bombarderos que lanzaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no, el hombre era fascinado con esto. Ambos señores. ¿Qué le habrá pasado de chiquito al hombre para que quede fascinado con eso? Sí, digamos que en parte también muchos asociaban la infancia que tuvo él para determinar como esa sed de sangre. Sí, porque el hombre pues sí tuvo como una infancia pesada, él le tocó levantar a la familia solo. Entonces, ambos... Y terminó levantando a Japón a punta de bombas. Qué bonito. Entonces, ambos lanzan una propuesta al Estado Mayor Conjunto, que es digamos la junta de grandes jefes de las Fuerzas Armadas. Es donde se toman ya las decisiones a nivel general, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer la Fuerza Armada? Pues adivinen cuál terminó ganando. ¿Qué propuesta terminó ganando? Ay, no sé. No, todos somos paz. Sí, todos somos paz y amor y no desarrollemos bombas nucleares. Sí, en Estados Unidos. Guiño. Sí, claro. Sí. Guiño, guiño. Y ahí fueron las 70.000, el desarrollo de las 70.000 bombas nucleares. Después de toda esta operación y de que el Consejo aprobara la propuesta de Lee May, empezó todo el desarrollo que duró más o menos 40 años, donde se sacaron las 70.000 bombas nucleares. Nivel de producción muy descomunal, no cabe en la cabeza de nosotros los latinos ver ese nivel de industrialización. ¿Y en cuántos años, perdón, Sebas? 40 años aproximadamente. 40 años. Acá me genera una duda. Se tiene registrado que el incidente de Roswell ocurrió en 1947. ¿Sí? Y que posteriormente a esto, gracias a ese incidente, se hizo algo de ingeniería inversa y supuestamente se llevaron los cuerpos o las entidades biológicas al área 51. ¿En qué parte se empalma esto? De la Comisión de Energía Nuclear con el desarrollo del área 51. Vale, ya vamos para allá, ya llegamos ahí. Oye, pero deje consumir esa vaina. Pero es que hay que hablar un poco de los soviéticos también, ¿sí? En este momento digamos que no había esa enemistad entre rusos y soviéticos. De hecho, a la operación Crossroads invitaron a Stalin y él envió un físico y un espía, un periodista que realmente era un espía. Obviamente, al ver esta demostración de destrucción, digamos que esto ayudó a acrecentar ¿Enemistad? no la enemistad, sino La rivalidad. ¿Sí? ¿cómo se llama? La psicosis que tenía Stalin. Lo que pasa es que sucede, Stalin lo traicionó a Alemania, lo traicionó Hitler. Ellos habían firmado un tratado de no conflicto y de un momento a otro Hitler atacó Rusia. ¡No! Esto mismo pasó con Estados Unidos.
Entonces, ya una vez que sucedió todo esto, nos vamos a 1947, a mayo, un poco antes de lo de Roswell. Nos vamos exactamente a un campo de pruebas llamado White Sands, donde tenían unos científicos alemanes trabajando para Estados Unidos, lo que conocemos como el proyecto Paperclip. Ok. ¿Sí? El proyecto Paperclip, pues fueron todos los científicos alemanes que ganaron estos países como botín de guerra. Ahora para trabajar, científicos aeronáuticos más que todo, para trabajar en el desarrollo de pues, armamento y demás tecnología ya para el gobierno de Estados Unidos. Esto lo hizo Rusia también, lo de Francia, Inglaterra. Entonces, estábamos en ¿qué? En White Sands. Resulta que habían dos científicos muy importantes que Estados Unidos reclutó, uno llamado Werner von Braun y Ernest Steinhoff. Fueron los científicos que crearon la bomba B2. Perdón, la bomba no es el misil B2, que fue uno de los misiles más devastadores durante la guerra. Ahora lo llamaban Hermes. Lo estaban desarrollando ahora para Estados Unidos. El mensajero de los dioses. El mensajero de los dioses. Resulta que en julio del 47, en este campo de pruebas de White Sands, estaban realizando una serie de operaciones de estos misiles. En 3 ocasiones, bueno, ellos tenían un área grandísima donde podían experimentar con estos misiles, más o menos 8.000 kilómetros cuadrados. Y resulta que en 3 ocasiones estos misiles se salieron de órbita y en una ocasión casi caen en Juárez, en México. Caray. Y por poquito se arma una guerra internacional y posiblemente produciendo una tercera guerra mundial. Sí, claro, eso fue delicadísimo. Eso fue delicadísimo porque pues a Estados Unidos le salió costosito el chiste. Obviamente decirle a los mexicanos, no, aquí no ha pasado nada. Encubrir todo esto. Ay, qué pena con ustedes, disculpen. Fue un error técnico. Es que la pateó muy duro, perdón. Entonces, pues muchas personas estaban en contra también de que esto se hiciera, ¿sí? Por ejemplo, había una comisión científica que lideraba Albert Einstein y él decía que era muy peligroso tener simpatizantes del partido nazi trabajando en posiciones de tanta importancia dentro del ejército. Entonces acá ya tenemos todas las bases sentadas. Estamos en Nuevo México. La base de White Sands era donde se llevaban experimentos, digamos, de bombas, de misiles. Cerca de ahí pues está el campo de emplazamiento de pruebas de Nevada, donde tenemos toda la actividad de bombas nucleares. Y pues yo digo que esto fue lo que llamó la atención de lo que vino a pasar ahora en Roswell. Resulta que una noche en julio del 47, los radares empiezan a detectar 2 naves que se mueven rapidísimo, unas velocidades que eran imposibles para cualquier nave creada hasta ese momento. Y no solo eso, aparte de que se movían tan rápido, las naves quedaban suspendidas unos segundos y seguían la marcha. Eso, o sea, a velocidades, digamos, como acaba de decir, que no se llegaban hasta ese momento. Los tripulantes obviamente no podían sobrevivir bajo nuestra lógica dentro de una nave de esas que frenara, quedara suspendida y después siguiera la marcha. Además que con esas maniobras se evidencia ¿cómo decirlo? Una clara violación a las leyes de la física, porque por ejemplo, la ley de la inercia. Bueno, bien, gracias, ¿dónde está? Sí, o sea, por inercia no se puede hacer una maniobra de estas. Ya se ve una clara violación a las leyes de la física como la conocemos. Sí, exacto. Lo que decían es que eran naves que se movían a más de 14 kilómetros por hora, 14.000 kilómetros por hora. 14.000 kilómetros por hora, o sea, no sé si actualmente hay alguna máquina que pueda llegar a esa velocidad, no sé la verdad, pero 14.000 kilómetros por hora, eso es llegar a Tenjo en 2 minutos, o sea. Sobre todo en la época, porque perdón, Chris, recordemos que en ese momento, si mal no estoy, los aviones llegaban máximo a Mach 2. Entonces, que son más o menos alrededor de 1.100 kilómetros por hora. O sea, 14.000 era inconcebible para la tecnología humana como estaba en ese momento. Exactamente. Entonces,
obviamente con el susto ellos lanzaron un piloto condecorado de la Segunda Guerra Mundial, o sea, como el mejor hombre que ellos tenían. Lo enviaron a perseguir estas naves, pero obviamente el hombre nunca pudo verlas. Era imposible. Era una noche de tormenta. Resulta que estos dos objetos se terminan estrellando. Esto que les voy a contar a continuación es algo que desclasificaron en los años 90. Unos memorandos desclasificados de los servicios de inteligencia de la época. ¿Qué sucede? Se estrellan estas dos naves. Pero entonces acá es donde no lo cuentan en todo lado. Ok. ¿Qué hemos escuchado de Roswell? Que listo, se estrelló una nave, un granjero llamado de apellido Brazel, un ganadero por allá alejado de todo, cerca de Roswell, es el que se topa con los restos de esta nave, los guarda en un camión. Creo que al segundo día es que el hombre logra ir a Roswell y mostrárselo al sheriff, y bueno, ahí ya contactan con el aeródromo de Roswell y listo. Esa es la versión que siempre hemos escuchado. Resulta que ellos tenían conocimiento de todo esto, ¿sí? El Estado Mayor Conjunto, él es el que toma como las riendas de la operación, y ellos obviamente pues lanzan toda una comitiva para recuperar estos artefactos. Del que siempre se habla es del que encontró Bracer, pero nunca se habla de cuerpos en ese evento. Los cuerpos vendrían en el otro. Ese digamos que es la tapadera, es lo que quedó a nivel público. Pero ¿qué sucede? El Estado Mayor Conjunto recupera la otra nave. Se habla de alrededor bueno, algunos dicen 2, otros dicen 4 o 6 cuerpos recuperados. Y recuerden, esto sale en los memorandos. Lanzan toda una comitiva. Convocan científicos del Paperclip especializados en medicina de aviación. Y dice que los mecanismos de seguridad que implementaron en la recolección de todo esto eran los mismos que se manejaban para transportar uranio durante el proyecto Manhattan. O sea, una vaina con el máximo secreto posible. Resulta que... no, Chris quería decir algo. No sé si estoy metiendo la cuchara muy adelante, pero se me hace muy parecido, digamos, en torno a una cierta película que trataba del 4 de julio, o sea, el Día de la Independencia de Estados Unidos, y que protagonizaba un actor afroamericano que su esposa le puso los cachos con un rapero. Sí, obviamente pues todo lo que vendría después es muy inspirado en todo esto. De hecho, en los años 50, 60, si no estoy mal, lanzaron películas también en torno a lo que sucedió en Roswell. Lo que pasa es que en el momento no fue tan sonado todo esto. Porque en un inicio, ¿qué pasó con el otro caso? El tema de este señor Brazel, que es el que se logra topar con los restos de esta nave. Inicialmente el ejército, cuando ya logran contactar con el aeródromo de Roswell y llegan a recolectar todo esto, un jefe de prensa de la base dice: hemos capturado una nave extraterrestre. Ese fue el comunicado de prensa. Cuando salió esta noticia, pues en el Pentágono, a las 3 horas de haber salido, dijeron: no, ¿cómo van a decir eso? Tienen que cambiar esa versión. Al otro día, pues ya estaban diciendo: no, nada que ver con eso. Fue un globo meteorológico el que se estrelló. Y están todas las fotos que nosotros conocemos por internet, que salen los oficiales con ese pedazo como de papel aluminio, diciendo que realmente esos fueron los restos del objeto que se estrelló. Y ahí murió todo. Sí. Muchos años después realmente es que se destapó la olla. Pero bueno, eso lo podemos tocar de pronto en otro video. Cuando ellos llegan a recoger la nave, la otra nave que se estrelló tenía forma de disco. Resulta que lograron verla por dentro, y el susto fue tenaz porque lograron ver letras del alfabeto cirílico, del alfabeto ruso. Entonces, de primerazo, pues ellos se asustaron y dijeron: bueno, miércoles, los rusos tienen esta tecnología. Pues obviamente el susto fue enorme. Y ahí mismo lanzaron, en ese momento todavía no existía la CIA, pero lanzaron todos los servicios de inteligencia que tenían para
para dar con el paradero de más científicos alemanes, porque esa fue la versión que ellos se hicieron. Que Rusia se hizo a científicos más duros de los que Estados Unidos tenía y por eso habían logrado desarrollar esa tecnología. Entonces eso investigaron en Europa, allegados, académicos, gente muy cercana, sobre todo a dos científicos, los hermanos Horten, porque ¿qué sucede? Ellos tenían planos de discos voladores. De hecho, ellos crean un famoso avión, lo vamos a ver acá en pantalla, el Horten 229, que fue un avión muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho tenía forma de como una media luna, ¿sí? No Sí. tenía cola, no tenía alas. Y, y pues ellos, digamos, Estados Unidos, ellos decían, fueron estos hermanos que siguieron desarrollando esta tecnología y ahora con los rusos pues lograron crear esto. Eso empieza toda una búsqueda de esto, de esta gente. Logran dar con el paradero de un científico que les terminó diciendo que efectivamente ellos estaban trabajando para los rusos. Que en una noche llegaron, invitaron una cantidad de científicos a una cena, después se los terminaron llevando y que los tenían en unas condiciones deplorables. Ese era el proyecto Paperclip de los rusos. Pero bueno, digamos que esto es parte de lo que sale en estos memorandos, pero lastimosamente la información oficial queda ahí, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Ya que estás hablando de nombres de proyectos Paperclip, ¿qué le dan nombre a esos proyectos y por qué nombres así como tan codificados? No sé si alguno de ustedes tenga la idea. Porque para mí es el clip de papel que adjunta usted a los documentos y está ahí, ya. Pero tendrá algún, no sé, significativo un poquito más complejo para eso. Pues yo te digamos luces de eso, Víctor. Digamos que eso depende de la persona que esté desarrollando el proyecto. Si por incidencias de la vida el investigador estaba mirando todos los antecedentes de estos científicos alemanes y digamos a la mano tenía efectivamente un clip, se lo ocurrió Paperclip, ¿sí? Está como por ejemplo un proyecto que he investigado bastante, en otro capítulo hablaremos de este proyecto, es el proyecto Stargate. Entonces, dependiendo de cada proyecto, está el proyecto Montauk y así infinidad de proyectos, el proyecto Monarca. Digamos que depende de la persona que esté investigando estos temas, que son los que le dan los nombres al proyecto. En sí no tiene un valor o un significado importante o trascendental. Depende es más de la persona que lo esté desarrollando. Gracias por la aclaración. Bueno, y acá tenemos que aclarar otro punto, porque me imagino que ustedes han escuchado del Hangar 18. Sí. No. Yo sí, pero no Yo tiene no. nada que ver con conspiraciones. Bueno, el video es otra cosa, pero Hangar 18 es una canción de este grupo de heavy metal, Megadeth, en el cual en sus líricas y en el video como tal se muestra efectivamente un sector acuartelado, encerrado, donde se van empezando a visualizar ciertos, llamémoslos así por el momento, marcianos, diferentes razas de extraterrestres encerrados y haciendo pruebas con ellos. Es lo más que me acerco yo al Hangar 18. En cambio, yo no tengo ni idea. Pero bueno, digamos que antes que la canción, en los 70s, como ya en los 80s salió una película también acerca de extraterrestres donde fueron los que acuñaron todo el tema del Hangar 18, antes de la canción. Okay. ¿Qué sucede? Resulta que todo lo que recolectaron de Roswell, todos estos artefactos, fueron a parar a la base militar Wright-Patterson. Se llama Wright-Patterson porque de hecho ahí fueron donde los hermanos Wright, ¿se acuerdan? Sí, de los aviadores. Los aviadores, ahí era donde ellos desarrollaron pues todos los primeros bocetos y Prototipos de de los avión. aviones. Eso se convirtió en una base aérea militar después. Y hay documentos oficiales que los restos terminaron llegando ahí. De hecho, hay un caso también en el 41 donde supuestamente una nave se estrelló
y lo mismo, lograron rescatar cuerpos, artefactos de la nave, solo que este sí pasó por debajo de cuerda, no se hizo público, por eso muy poco se sabe. Se dice que los restos de esta nave también llegó allá a Wright Patterson. Supuestamente tenían alrededor de 12 cuerpos allá, de diferentes ¿Razas? no razas, sino de diferentes, digamos, sucesos de estas naves estrelladas que ya venía de tiempo atrás sucediendo. Esto es por, digamos, muchos militares empezaron a saltar toda esta información, algunos en el hecho de muerte, de que efectivamente lo de Roswell, lo de tanto la nave que se estrelló, que encontró Brazel, y la otra, todos los artefactos terminaron llegando allá, y que allá era donde se realizaba Como toda la investigación de todo, de los cuerpos, ¿sí? y no solo de los cuerpos, sino La ingeniería la inversa. ingeniería inversa. La ingeniería. Sebastián, en cuanto respecto al tema de los cuerpos, yo tengo una duda. A nosotros siempre la cultura popular nos presenta la morfología del extraterrestre, que es pues el típico gris, que es bajito, de ojos grandes, boca pequeña, cuerpo pequeño, delicado. ¿Esos cuerpos que examinaron allá en la base de Wright Patterson eran todos de la misma tipología? ¿O existía, o hay algún registro que nos digan que hubo diferentes tipologías, por ejemplo, insectoides o reptilianos o otros tipos aparte de los grises? O pleyadianos. Exactamente. O felinos, porque es que también... Ya quisiéramos que toda la amalgama de razas fuera así de diversa. Pero no, lastimosamente todos los testimonios, todas las pruebas que se han recolectado con el tiempo siempre apunta es al típico gris, delgadito, bajito, de 1.5 metros, ojos grandes, ovalados. Siempre apunta a esto. De hecho, en el 41, cuando esta nave se estrella, pues la gente, sobre todo había un pastor religioso, es el que logra llegar de primeras al sitio de donde se estrelló esta nave. Y él, en declaraciones que ya dio en su lecho de muerte, él decía, es que ellos parecían como niños viejitos, pequeños. Y lo que sucede es que lo mismo, llegó pues el ejército y les dijo, no, ustedes están viendo mal, lo que pasa es que los cuerpos quedaron así desfigurados por la estrellada, pero no es nada más. Una pregunta, ¿se sabe cuál es el nombre de esta persona que dio las declaraciones? No tengo ahorita el dato. Porque me imagino, bueno, no, sin ánimo de dar spoilers, pero me imagino que más adelante irás a hablar de Philip Corso. Él es un alto oficial de la aviación de los Estados Unidos que él escribió un libro, se llama El día después de Roswell. Sí. Y allí él escribe efectivamente, da el relato de cómo son estos cuerpos, de cómo son pues, la morfología de esos extraterrestres. Sí, de hecho, unas declaraciones que da Philip Corso, creo que fue como un año antes de morir, cuando él era, digamos, era más joven y todavía no tenía un rango tan alto dentro del ejército. Él trabajaba justo en la base militar donde llegaron los cuerpos de Roswell. Él dice que alcanzó a ver uno de los cuerpos por unos segundos, hasta que pues lo pillaron y obviamente le dijeron, usted no puede ver eso, tiene que irse de acá. Pero él afirmaba que había visto un gris, lo describe con las mismas características. Nariz pequeña, boca pequeña, ojos grandes, ovalados, negros. Bueno, una pregunta. Hay un concepto que me pareció muy curioso y que es ingeniería inversa, ¿sí? Explícanos de qué se trata realmente, cómo es el proceso de la ingeniería inversa. Bueno, la ingeniería inversa, en pocas palabras, es estudiar todo el artefacto tecnológico que han recuperado de algo, de alguna nave, lo que sea. De hecho, la ingeniería inversa la pusieron a prueba en los años 50, en la guerra de Corea. Y es tratar de replicar la tecnología que es desconocida para ellos, ¿sí? No quería pues tocar el tema, pero en los años 50, de hecho del 50 al 53 se llevó a cabo la guerra de Corea. La guerra de Corea fue muy importante para estas dos naciones porque fue donde pusieron a prueba todos los prototipos y proyectos que se estaban llevando a cabo gracias a los alemanes que estaban trabajando para juntas naciones. Por el lado de Estados Unidos se desarrolló un avión llamado F-86,
y los rusos tenían el MiG-15. Eran aviones pues con la última tecnología, desarrollados gracias a los alemanes. Entonces digamos que la guerra de Corea funcionó para ellos, para poner a prueba toda esta nueva tecnología desarrollada. Philip Corso fue uno de los precursores en hacer ingeniería inversa a todos los artefactos recuperados de esta guerra. Es decir, si mal no entiendo entonces, es agarrar la tecnología, empezar a como a... A tratar de entenderla. ¿Sí? Pero entonces desde el funcionamiento hacia su origen, o sea, a la inversa, ¿sí? Yo entiendo que es tener un elemento tecnológico que no comprende el que lo vaya a evaluar, lo revisa, mira cómo es su composición tanto física y las posibles funciones que puede llegar a tener. Como características Ca- mecánicas, de consistencia molecular, me imagino. Exacto. Y ahí empieza a desbaratarlo. Lo que hacíamos, bueno, en mi caso de niño pequeño, desbaratar la grabadora, a ver qué tenía por dentro, a cacharrear, ¿sí? Tengo entendido que esa ingeniería inversa es tomar este elemento, irlo desarmando, colocando sus piezas en un orden respectivo, llevando un registro, supongo, de cómo es que lo estoy desarmando para entender los componentes y yo estar como en la misma capacidad de volver otra vez, tomar estos componentes, armarlo de nuevo como yo hice mi registro y que funcione. Tengo yo entendido eso. Replicarlo, exacto. Haga de cuenta, usted le ponen un motor de combustión en un carro ahí. Ok. Entienda cómo funciona. ¿Cómo funciona ese motor? Desármelo y vaya a construir uno. Ah, sí. En palabras castizas, algo así. Sí. Con tecnología extraterrestre, sencillito. Sencillito. Tecnología que está cientos o miles de años por delante de nosotros. Sí, de hecho, Philip Corso, él sacó un libro hablando de... Porque él estuvo detrás de la ingeniería inversa, que supuestamente le hicieron a los artefactos recogidos en el evento Roswell. Él es el que dice que gracias a esta ingeniería inversa que desarrollaron fue que se creó el microchip, el rayo láser, la fibra óptica. El rayo láser. Yo tengo entendido que también como el velcro, que el velcro no fue, perdón, ahí sí ya me dejo llevar mucho el misticismo. El velcro que se utiliza en las maletas, en los zapatos, eso es tecnología a la inversa. Por ahí escuché, no sé. Pues, bueno, Y también algo que yo he escuchado es que ayudaron a desarrollar los lentes de edición nocturna también. a raíz de esta tecnología, de lo que traían los tripulantes de las naves. Sí, supuestamente lo que nosotros siempre hemos visto de los ojos de estos alienígenas, realmente no son los ojos, es un lente que ellos traen para proteger la vista. A partir de este lente, lo que decía Philip Corso es que crearon la tecnología para la visión nocturna. Esto es muy polémico porque muchos investigadores desacreditaron a Philip Corso diciendo que eso era un insulto para la gente que venía desarrollando estas tecnologías, porque es cierto. Sí se venían desarrollando estas tecnologías en muchos casos. Por ejemplo, el Kevlar, si no estoy mal. El Kevlar. El Kevlar, que es usado para los chalecos antibalas. Eso es gracias a un polímero que desarrollaron para eso. Y puede ser cuestionable, ¿sí? Puede que tengan razón, pero curiosamente, en los años 60 fue donde todas estas tecnologías vieron la luz. Sebastián, qué pena que te interrumpa, pero lo que acabas de decir me hace mucho sentido. Desde los años 60, si nosotros vemos el desarrollo de Occidente, prácticamente del mundo, pues la globalización nos ha llevado a ver que todo se ha desarrollado de una forma más o menos homogénea. Pero sí me hace mucho sentido porque la computación se disparó como 20, 30 generaciones después de los 60, el desarrollo armamentístico, lo que son las técnicas en ingeniería, en mecánica, en otros factores de tecnología, a partir de lo que tú estás diciendo. Sí, exactamente. Realmente en los 60 fue un desarrollo exponencial a nivel de tecnología y es posible, obviamente, que eran cosas que ya se venían en desarrollo. Pero si tuvieron alguna ayudita extra gracias a estas naves, pues sí, bienvenido sea. Una cuestión, el internet también se vino desarrollando, pero digamos que tengo entendido que a partir de ese evento se potenció todo este desarrollo tecnológico de hardware y software. O
si no estoy mal, incluido el Internet, pero que originalmente era militar. Sí, lo que pasa es que lo que mucho se habla también es que todas estas tecnologías que, por ejemplo, nosotros tenemos hoy en día, celulares, computadores, el ejército los probó 30, 40, 50 años antes. Entonces, no es descabellado pensar que seguramente los militares ya contaban con algo, algo cercano al Internet en esos años, seguramente, gracias al desarrollo de todo esto. Y, por ejemplo, bueno, otra cosa que hay que aclarar acá es que Philip Corso, él era un teniente mayor, ¿sí? Él delegaba todo este tema de la ingeniería inversa, no es que él se pusiera, venga a ver cómo hacemos, no. Y en este punto ya habían muchas empresas colaborando con el ejército, con el gobierno, en todo lo que concierne a la defensa del Estado. Muchas empresas de ingeniería, aeronáutica, de hecho ahorita voy a nombrar un par que son muy importantes. Y sí, o sea, se ve que hay un desarrollo también gracias a todos los privados que estuvieron trabajando desde estos años con el gobierno y el ejército. Un momento. Entonces, no era tan secreto al fin y al cabo. Es decir, sí había secretismo, pero entonces el desarrollo no fue netamente gubernamental. Déjame dar un aporte ahí. Bueno, es que como yo investigo el tema de las conspiraciones, hay un término que no sé si de pronto lo dice en la investigación, que se llama compartimentar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se desarrollan esos desarrollos, perdón, valga la redundancia, se desarrollan Empezamos bien. ese tipo de tecnologías y cuando digamos que la fuente de la tecnología es de dudosa reputación, entre comillas, en este caso estamos hablando de tecnologías extraterrestres, a veces también el gobierno de los Estados Unidos hace espionaje, digamos, a nivel industrial entre gobiernos para migrar tecnología del exterior a tecnología propia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Para que no se filtre la información, compartimentan. Es decir, pongamos el ejemplo de la nave extraterrestre. Tenemos la nave extraterrestre, el motor de tecnología desconocida, tripulantes de biología, obviamente no humana, tecnología no perteneciente a la Tierra, y otras características que vengan en el conjunto de esa nave. Entonces, ponen un departamento a solamente explorar la propulsión, otro departamento a explorar los motores, otro departamento a explorar solamente la parte biológica, otro departamento a explorar la aerodinámica de la nave en sí. Pero ningún departamento se habla o se comunica con el otro. Es decir, que cada departamento está aislado y eso es lo que se llama compartimentación. ¿O qué encontraste tú, Sebas, al respecto de Víctor? No, eso ya su merced lo explicó. El secretismo entre las diferentes áreas. Ninguna podía compartir. Oiga, desde la nave, perdón la expresión, desvalijamos y usted se encargó el motor, pero usted sabe algo de quiénes la manejaban, cómo era su fisionomía o su comportamiento, o cómo se comunican. Tanto misticismo como lo ha venido mencionando Sebas, de que era telepáticamente o un lenguaje extraño. Todos eran áreas totalmente aisladas unas de otras. No, ¿y qué es lo que pasó? Que ellos desarrollaron una metodología tan sofisticada que la compartimentación llegó a unos niveles casi que micro. Es decir, no le pasaban toda en un ejemplo muy burdo, me perdonan, pero por ejemplo, no le pasaban toda la tonería de la nave, sino eran piezas muy pequeñas. Examínelas, cuál es su composición molecular, qué elementos usted percibe en este trozo de metal, cuál es la reacción del metal ante los diferentes estímulos de calor, frío, presión, etcétera, etcétera. Así era el nivel de compartimentación. No le pasaban todo el pedazo de latón, sino eran partes muy pequeñas. Y a otro departamento le pasaban otra parte. Eran muy sofisticados en este proceso. Y digamos que complementando lo que está diciendo Oscar, esto empezó igual, desde la creación de la Comisión de Energía Atómica. Recordemos que eran civiles los que estaban ahora encargados de administrar todo el desarrollo de las bombas nucleares. Pues obviamente ellos tenían, digamos, estas leyes que se aprobaron en el 46, les daba libertad para contratar empresas privadas en el desarrollo de todo esto. Habían muchas empresas también implicadas en el desarrollo de armamento nuclear y estamos hablando de los años 40. O sea que
Imagínense en años 60, 70, ya cómo estaba de ligado toda la presencia de empresas privadas dentro del desarrollo de todas estas tecnologías. Qué pena el spoiler, Sebastián, y no sé si acá irás a tocar el tema, pero de qué Robert Bigelow y de qué Bigelow Aerospace estás hablando. Yo les iba a hablar de Stark Industries, pero creo que se me adelantaron también. Sí, acá ya notamos que desde esos años ya hay una presencia de empresas privadas. Y es que pensamos una cosa, realmente el mundo, ¿quién maneja el mundo? No son políticos, no son militares, son empresas. Todo el conglomerado industrial empresarial es el que maneja muchas diversas situaciones del mundo. Y esto no es ajeno a ello. De hecho, Robert Bigelow, en más de una ocasión, él ha declarado que él cree en los extraterrestres, que él ha sido contactado o visitado de alguna forma por ellos, y que el hombre pues ha desembolsado una gran cantidad de dinero con tal de... Tacho. ¿Quién es Robert Bigelow? Bueno, Robert Bigelow, también respecto al tema de la conspiración, creo que hicimos un spoiler muy grande, no lo tocaremos en esta ocasión a fondo, pues creo que no le da cabida por el nivel histórico que lo está llevando Sebastián, pero Robert Bigelow es uno de los principales contratistas a día de hoy de la NASA y de SpaceX. Él tiene una empresa que se llama Bigelow Aerospace y se encarga de desarrollar nuevos mecanismos de propulsión, digamos, nuevos diseños aerodinámicos, pero son diseños de vanguardia, de la última vanguardia. Digamos que en la aeronáutica estándar, todas las propuestas y los diseños de Robert Bigelow van 3 a 5 generaciones más adelante. Se rumora o cuentan las malas lenguas que Robert Bigelow lo que hace es que él hace ingeniería inversa en naves extraterrestres a día de hoy colapsadas en la Tierra. Se dice que por debajo de cuerda tiene tratos con la NASA y efectivamente con el Área 51 para la obtención de esta tecnología. Y acá ya es donde también hablamos de superconductores o materiales que provienen seguramente de estas naves, metales muy extraños, que son los únicos que, digamos, con los que se pueden llegar a desarrollar estas tecnologías. Ok. Pero bueno, yo les estaba hablando del Hangar 18. Soltamos. Disculpe, nos extendimos ahí. Para cerrar el tema del Hangar 18, todo llegaba a parar a Wright-Patterson, ¿sí? Ujú. Todos estos fragmentos, estas naves terminaron allá. De esto dieron testimonio muchos militares, algunos ya en su lecho de muerte, declaraciones que dieron ya en los 2000, muchos años después, de que todo terminaba ya y todos coincidían en que había un cuarto azul, una habitación azul, donde las cosas más delicadas de todos estos artefactos que recolectaban terminaban ahí. Entonces, por esta razón es que muchos alegan que la ingeniería inversa y todo lo de relacionado a los extraterrestres realmente se ha llevado ese en Wright-Patterson. Pero ahí yo tengo una duda. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes mantendrían este tipo de tecnologías y desarrollo inverso en un aeródromo militar que no tiene las mejores condiciones de seguridad? ¿O ustedes lo tendrían en una base secreta desarrollada dentro de un campo de pruebas nucleares donde quién va a meter las narices allá? Ay, amiga, no sé. Qué pregunta tan difícil. No, pues obviamente, si nadie va a meter las narices allá, que supuestamente hay radiación y toda la cuestión y no puede existir vida sana, pues obviamente, qué mejor lugar que ese, porque no se necesita demasiada seguridad, simplemente es usted entra y se muere. Exactamente. Pues yo lo veo por el otro lado. Una de las tácticas más conocidas es hacer, ¿cómo decirlo? Acampar o ubicarse en lugares muy obvios. Muchas de las veces se pasa más desapercibido en un lugar transitado o no en este caso que sea transitado, sino movido con ciertas condiciones, que algo ya más que llegar al secretismo. Siempre hemos tenido la oportunidad de indagar, de buscar, de ser curiosos. Entonces, entre más el lugar pase desapercibido o normal es la palabra,
creo que sería un poco más fácil de camuflar. No obstante, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de seres de otro mundo, pues puede irse también por el lado del punto de vista de Chris. Y bueno, otra cosa que no les había comentado, después de lo de Roswell, se crea un proyecto, digamos por iniciativa del Pentágono, con tal de investigar este fenómeno. Después de lo de Roswell, se disparó todo el tema de avistamientos ovnis en Estados Unidos. Y ahí, gracias al proyecto Libro Azul, si lo han escuchado, es donde se empieza a recolectar toda esta información. Sí. Se empieza a llevar a cabo pues toda una investigación por parte del ejército, científicos, sobre estos acontecimientos. Wright-Patterson era la sede donde funcionaba el Libro Azul. ¿Mm? Y porque, bueno, volviendo porque el término Hangar 18. Resulta que en medio de todas estas declaraciones que dieron varios militares y gente que trabajó ahí, realmente era el edificio 18. ¿Sí? La base pues estaba numerada, tenía un mapa, los edificios estaban enumerados, y el edificio donde terminaba llegando todo esto era el edificio 18, más exactamente el hangar 23. Por eso es que quedó hangar 18. Ah, ok. No era más. No había un nombre así clasificado o bien elaborado hablando de este tema. Nos explicó Cuervo del paperclip. No, simplemente fue una coincidencia y dejó de ser edificio para ser hangar. Sencillo. Gracias. Entonces, listo, presuntamente todos estos artefactos de Roswell estuvieron en Wright-Patterson, pero 4 años después se los llevaron a algún lugar de Nevada. Ahí digamos que oficialmente es donde termina todo lo de Roswell. Ya yéndonos más para acá, llegamos a 1951. Todo esto pasó en el 47, 48. Ya en el 51 llega un señor llamado Frank Wisner. En este momento ya la CIA estaba conformada, tenía 3 años, y él llega a visitar a un señor llamado Richard Weissel. Richard Weissel era el asesor financiero encargado del Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan económico que creó Estados Unidos para, digamos, levantar todos los países europeos después de la posguerra. El hombre era muy brillante y pues obviamente tenía fondos destinados a este proyecto. Frank Wisner era un alto funcionario de la CIA y pues él lo convence de que necesitan fondos, que necesita que los ayude. ¿Cuál era la intención de todo esto? Resulta que en ese momento la CIA tenía una suboficina llamada Oficina de Coordinación Política, creada por el primer director de defensa de Estados Unidos llamado James Forrestal. Curiosamente, él es uno de los integrantes del Majestic 12, que eso lo hablaremos en otro capítulo también. Gracias por el spoiler. Entonces, después de... digamos que ellos vuelven con la ideología que tenía Richard LeGrand, ¿se acuerdan? El coronel que decía que quería espiar a los soviéticos. En ese momento ya el presidente era Eisenhower, y si bien ellos seguían sin tener como el apoyo de las Fuerzas Armadas, sí tenían el apoyo de Eisenhower. Eisenhower sí estaba de acuerdo en construir este avión espía para ir un paso adelante con el enemigo. Resulta que ellos terminan convenciendo a este señor Richard Weissel de que, porque, bueno, ¿qué sucede? La CIA, pues obviamente tiene todo que ver con el secretismo, con todo el tema del espionaje. Un avión espía, pues era lo más llamativo para ellos. Y gracias al apoyo que tuvieron por Eisenhower, empieza el desarrollo del avión U-2. Ese fue el avión espía, el primer avión espía desarrollado por la CIA, que fue desclasificado en los años 90.
Resulta que en esa época, cuando hubo la guerra de Corea, los mejores aviones en ese momento, por ejemplo los Mi-15, que eran rusos, lograban una altitud de 14.000 metros. La idea es que este avión espía superara los 20.000 metros, que no lo detectaran radares. O sea, ese avión es el pequeñito, bueno, pequeñito no, plana, como planito, triangular y de color negro. Sé que ahorita en estos momentos van a ver una imagen, pero yo de aeronáutica desconozco bastante. Pero me imagino que es el avión que fue muy, muy delgado y plano, ¿cierto? Que estaba como un triángulo, ¿no? Más o menos, sí, era un avión muy alargado. Tenía una nariz muy larga, no era tan... pero era más parecido a una cruz, realmente. Ok. Era más parecido a una cruz. Espere. El avión U-2, según veo acá, según tengo entendido, era un avión negro con unas alas extremadamente largas que podía alcanzar altitudes inimaginables y que no podía ser detectado por radares. El otro avión que usted dice, no me acuerdo cómo se llama ahorita, no sé si usted lo tiene ahí. Precisamente estábamos Sí. revisando eso y es el Lockheed F-117 y es de estas mismas especificaciones, perdón, pero es más actual. Por eso los estaba confundiendo. Ahí fue la duda. Bueno, entonces crearon el avión U-2. ¿Y qué pasó con eso? Sí, el avión U-2. Pero entonces, listo. Eisenhower da la orden, les da como el permiso, listo, monten ese avión. Entonces se va Richard Weissel, que ahora era el director de este proyecto del U-2, ahora trabajando para la CIA, una empresa aeronáutica llamada Lockheed, que es una empresa que todavía funciona. Y obviamente pues sí tenían presencia, no podían hacer esto sin la Fuerza Aérea. A pesar de que en la Fuerza Aérea no estuvieron muy de acuerdo con esto, porque recuerden, este señor Lee May, él iba en contra de todo esto, él quería ver a sus bombas. Entonces, realmente el apoyo inicialmente por parte de la Fuerza Aérea no era mucho. Por eso es que la CIA en estos momentos empieza a tener muchos contratos con empresas privadas y crean el Área 51 en toda esta área del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada. Ellos empiezan a buscar un lugar, ¿sí? Entonces se van los tres en un avión sobrevolando toda la zona y les queda gustando un río seco llamado Groom Lake, que está cubierto por una cordillera y otra montaña. O sea, el sitio es muy propicio para tener algo secreto, algo escondido. Ahí es donde montan el Área 51, donde montan la base. Y el proyecto inicial para esto pues era el desarrollo de este avión U-2. Con el tiempo pues ellos empiezan a tener más apoyo de parte de la Fuerza Aérea. Llega otra empresa eh, llamada EGIG, una empresa también de ingeniería aeronáutica que fue creada por profesores del MIT, ¿sí? El Massachusetts Institute Institute of Technology. Technology, Sí. que pues estuvo también relacionado con el proyecto Manhattan en todo el desarrollo de la bomba. ¿Sí ven cómo va todo esto ligado con estas empresas? Desde allá, desde esos tiempos. Obviamente, pues bueno, esto empezó pequeño, eso tenían unas tiendas de campaña, un hangar solamente con un par de aviones. Empezaron pasando los meses, empieza a conformarse con más ingenieros, había más presencia ya de la CIA, empiezan a conformar algo ya muy grande. Ya mejoraba la infraestructura, se hizo más grande. Sí, sí. Y pues ya había un grupo enorme de científicos trabajando acá. Obviamente no podían llegar por tierra porque las sospechas serían muy altas. Todo el tiempo ellos están andando en avión y sucede que en varias ocasiones estos aviones se terminaron estrellando. Precisamente por las condiciones como tan herméticas de tanto secretismo, pues no. Al comienzo tenían unas condiciones muy precarias para trabajar. Y empezaron a haber varios aviones estrellados cerca de estas montañas y obviamente pues para la gente era muy extraño tener ese tipo
de acontecimientos acá. Eran aviones que no volaban antes. Cuando intentaban llegar periodistas y todo, siempre había pues gran presencia militar. Y ahí fue donde empezó como todo el tema del secretismo. Sí, ya desde estos años 50, se empieza a forjar todo un halo de misterio en torno a esta base. Resulta que hay una montaña llamada Tikabú. eh, la descubrieron, o sea, es una montaña que queda a 40 kilómetros del área 51, pero es el único sitio legal donde se puede ver. Entonces mucha gente con el pasar de los años empezó a ver actividad rara desde esta zona. Muchos decían que en la noche sí se veían unas naves, eh, veían ovnis, ¿sí? Veían ovnis porque no eran aviones, se movían a diferentes velocidades. Esto fue con todo el paso del tiempo. Pero digamos que así se mantuvo todo el tema del secretismo hasta que llegó un señor llamado Bob Lazar. El famosísimo y ¿cómo decirlo? Como archiodiado y archiamado Bob Lazar, que es amado y odiado al mismo tiempo por todos los círculos investigativos y conspirativos. Exactamente, realmente el Área 51 funcionó de alguna forma pacíficamente unos buenos años. Podemos decir que un par de décadas. Cuando este Bueno, señor llegó y dijo, no, es que aquí hacemos ingeniería inversa y pues yo vi un gris. O sea, el man soltó la sopa toda de una, sin miedo. Él expuso la ingeniería inversa y razas extraterrestres. Antes que Jesse Ventura. Perdón. Sí, Bob Lazar pues fue realmente el que destapó la olla, ¿sí? Por así decirlo. Él tenía muchos nexos con los Álamos. Él conocía al doctor Edward Teller, que fue el creador de la bomba de hidrógeno. Fue el que lo recomendó para trabajar allá. Qué pena, Sebas. Bob Lazar, ¿qué profesión era? Él era ingeniero, era físico. Era físico. ¿Físico? Era físico y él empieza a trabajar para una de estas empresas ya asociadas a la CIA y al Área 51 llamada EGIG. De hecho, son las siglas de los 3 profesores del MIT que crearon esta empresa. Bob Lazar empieza trabajando en esta empresa y a él pues lo que el que sucede, todo obviamente con mucho secreto, pero pues él al comienzo no sospechó nada porque él dijo, bueno, estoy trabajando para el gobierno en el desarrollo de nuevas tecnologías, pues obviamente es normal que haya mucho secreto en esto. En ese momento había una aerolínea específica para el Área 51, la aerolínea Janet, o sea, otra empresa privada trabajando para el Área 51. A Bob Lazar pues lo llevan allá inicialmente, él no ve nada, ya lo que hicieron fue meterlo en un cuarto, mostrarle un sistema de propulsión y decirle, investigue esto, cómo funciona y lo que hablábamos ahorita de la ingeniería inversa, ¿sí? Tratar de entender cómo funciona esto. Pero pues lo que hablábamos, o sea, entender tecnología extraterrestre, ¿sí? Eso es como, no sé, que nos coloquen acá un motor de un cohete de la NASA y nosotros puros mortales entender cómo funciona eso. Qué pena, Sebas, yo te interrumpo, pero yo me imagino que en esa primera instancia Bob Lazar de pronto sospechó, pero no se imaginó a ciencia cierta que estaba manejando tecnología extraterrestre. De pronto lo que él pensó fue que era como que tecnología muy avanzada rusa o japonesa o de otro país. Exactamente. Sí. Sí, Bob Lazar pues no sospechaba nada de esto. Lo que sucede es que con el paso del tiempo, realmente no duró mucho tiempo trabajando ahí. Él decía que siempre trabajaba en las noches y no eran todos los días seguidos. Lo que él dice es que, bueno, así duró pues un tiempo, hasta en una ocasión que andando por uno de los corredores, él asegura haber visto un gris. Una persona pequeña, 1,5 metros. Caminando. No, en uno de los cuartos que tenían en la base. Ok. Él decía que trabajaba en el S4 o sector 4, donde se desarrollaba todo este tema de la ingeniería inversa. Perdón, Sebas, me hizo acordar de un episodio de Los Simpsons de antaño
que efectivamente se meten a una base militar y abren una reja y ven a un humanoide chiquitico con rasgos reptilianos con una sonda y dicen, no, no, cierren la puerta porque tiene la sonda y queda hasta ahí. Siempre este programa de televisión botándole ahí como unas microyapas a uno de lo que el misticismo y el común de las historias se filtran, ¿no? Perdón ahí el lapsus. Sí, entonces digamos que el punto de inflexión para él fue haber visto este ser ahí. Él fue por un fragmentos de segundo. Que él dice haber visto un gris y junto a él dos científicos o personas pues vestidas de blanco. Al ver esto pues él quedó muy impactado. Quedó muy impactado y él digamos que no pudo seguir manejando ese... No pudo con la presión. Ahí fue cuando él se le contó a la esposa, al mejor amigo. Y bueno, es una historia que puede darse para otro video, hablar solamente de Bob Lazar. Pero básicamente así es como empezó el Área 51. ¿Sí? Ok, o sea, digamos que debemos agradecerle a Bob Lazar que la haya dado a conocer al mundo y que se haya esparcido el rumor del Área 51. Yo me imagino que sin Bob Lazar sería el momento que no salimos nada del Área 51. Sería un área militar más del Sí, desierto de Nevada. sí, exacto. Pues gracias a Bob Lazar es que también salió todo ese tema de la cultura pop concerniente al Área 51. Después vino el Día de la Independencia. ¿Sí? Ya se desarrollaron pues temas como los de los Simpsons, el videojuego Área 51. Entre los videojuegos tenemos también Perfect Dark, que Perfect Dark, digamos que la parte final se desarrolla allí en el Área 51, y después una nave extraterrestre, y etcétera, etcétera, etcétera. No puedo dejar este tema así al aire. Jesse Ventura, aquí Cuervo me ayuda a corroborar. Fue senador, ¿cierto? Sí. Fue senador. Me parece que fue congresista. Ok, y alcancé a ver unos episodios de él desmintiendo todos los mitos y conspiraciones que eh, surgían en Estados Unidos y él estuvo en puertas del Área 51 con su título de congresista o senador. Qué pena la corrección, ex gobernador de Minnesota. Perfecto, es gobernador. Llegó allá al Área 51 en toda la entrada. Bueno, necesito que me den permiso para entrar porque yo como ciudadano de Estados Unidos tengo el derecho de saber qué es lo que hacen ustedes acá. Y pues los militares, obvio, lo sacaron como, amigo, esto es un área restringida, ni el presidente puede entrar acá, le hicieron entender. Es una serie por allá de 1900 o los 2000, no me acuerdo bien, en el cual el hombre se quiso aventurar el ingreso al área 51. Y digamos, volviendo al tema empresarial. Hablando del área 51, lo que les decía, o sea, inicialmente fueron pocas empresas. La CIA no contaba con el apoyo inicialmente de la Fuerza Aérea y tuvieron que recurrir a varias empresas privadas para el desarrollo de todas estas tecnologías. Con el tiempo, cuando esto empezó a expandirse, obviamente pues los militares ya se empezaron a fijar más en estos proyectos. Eisenhower ya deja su mandato, pero, pero acá es donde, bueno, es que hay otros temas ahí también cruciales. Hay un supuesto libro amarillo donde tiene que ver mucho Eisenhower. Eso lo tocaremos en otro video. El caso es que acá ya se empieza a desligar un poco todo este tema del secretismo de las bases con los presidentes. ¿Sí? Eh, Algunos presidentes sí tenían conocimiento de esto, otros no. Digamos, podemos decir que gracias a Vannevar Bush, la familia Bush estuvo muy inmiscuida en este tema. Lo mismo Kennedy. ¿Sí? Pero hubo otros presidentes como por ejemplo Bill Clinton. El trato de averiguar sobre el Área 51, de pronto por todos los sucesos después de Bob Lazar, él de hecho crea una ley como para investigar los efectos de la radiación y todo este tema, con tal de probar suerte y saber un poco más de lo que se hacía en esta zona, pero pues eso era imposible, ya estaba muy avanzado. El poder que mantenían
estas empresas y militares en estos complejos. Eisenhower dio unas declaraciones antes de dejar su mandato pues, con mucha preocupación. Él hablaba del complejo industrial militar y él decía que pues que digamos estas empresas tenían muchas libertades para manejar todos estos proyectos, pero pues eran los que tenían los fondos. Espera. O sea, tú me estás hablando del mismo complejo industrial militar que es conocido también en la cultura pop como ese eje del mal que se va a encargar de traer el apocalipsis al mundo. Es que, bueno, perdóname, Víctor, pues tú eres el encargado del tema de cultura pop, pero recordemos las referencias que se hacen en la saga Terminator con el desarrollo de Skynet. Skynet es una tecnología que cobra conciencia propia y esa es la que desarrolla todas las máquinas que se encargan de esclavizar a la humanidad. El complejo industrial militar tiene muy mala fama y eso lo sabe mucha gente. ¿Es el mismo complejo industrial militar? Sí, digamos que ¿cuál era el miedo infundado de Eisenhower? Se le estaba dando mucha libertad a los privados, a estas empresas privadas, mucha libertad. Pero es que de alguna forma ellos no podían hacer otra. O sea, el gobierno no tenía los medios para desarrollar por sí mismo la investigación de todos estos artefactos o estas tecnologías. Ellos tercerizan todo. Ellos, pues, listo. Tengo esta nave, estúdiela, desarróllela, haga la ingeniería inversa o lo que necesite. Yo necesito la información. Ellos accedían. Ah, sí, claro, yo le puedo desarrollar esta tecnología, pero entonces yo voy a patentar esto. Y eso es lo que vino ocurriendo con el paso del tiempo. Ok, o sea, esa es una posible explicación al nacimiento de empresas como SpaceX, entre otras. Exactamente. Ok. Exactamente. Es la libertad de pronto que ellos consiguieron. Y lo que vemos, por ejemplo, con Elon Musk, que pues el hombre hace lo que se le da la gana. ¿A quién le rinde cuentas? Sí. Pues con todo ese dinero, ¿a quién le va a rendir cuentas? O lo que hablaba Oscar ahorita sobre Robert Bigelow. Sí. También esas libertades que tiene y ya llevándolo a temas más conspiranoicos. Muy bien. Bueno, Sebastián, veo que hemos llegado al final de la disertación. Me parece una investigación muy interesante. De verdad que estuvo bastante amplia, bastante detallada. Me gusta es que uno muchas veces se remite a canales de misterio, canales que hablan de ufología y nunca nos dan como ese sustento, esa base histórica de por qué el Área 51. Una vez asumen de cero que existe el Área 51, empiezan a hablar, pero nunca se van a los orígenes, ya que empiezan a juntarse muchas piezas, que pues fue muy importante todo el desarrollo de la bomba atómica y cuál es su relación con el Área 51. Un comentario, digamos así, de pronto que no está muy relacionado, pero sí lo citan muchos ufólogos, y es que las supuestas explosiones nucleares llamaron la atención de esos seres extraterrestres que empezaron a venir masivamente a la Tierra. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, digamos que mucha gente se cuestiona eso, ¿no? Ah, pero es que los ovnis, los extraterrestres siempre aparecen en Estados Unidos, porque allá, pues porque en ese momento en el mundo ellos eran los que tenían el poder atómico, ellos eran los que estaban llevando a cabo todas las pruebas nucleares. Pues creo que no es muy difícil llegar a ese análisis. Por otro lado, Rusia también tenía un gran adelanto en todo este armamento nuclear y ellos también tienen su Roswell, tienen sus casos muy importantes a nivel ufológico, pero pues obviamente hay una barrera ideológica, idiomática que no nos ha dejado de pronto acceder muy fácilmente a esa información. Pero pues tengo entendido también que históricamente pintores de antaño, incluso muchas pinturas rupestres, han hecho dibujos sobre esos aparatos, que es igual que como lo vemos en fotografías y videos, alargados en forma de platillo. Exactamente, digamos que siempre ha existido esa presencia de estos seres, al parecer. Y lo que les comentaba ahorita, ese acontecimiento en el 41, no se había probado todavía una bomba nuclear, pero ya teníamos presencia de estos seres acá. Tal vez por notar como ese ambiente de guerra, ¿sí? Que pues ya había muchos bombardeos por todo lado, entonces
yo creo que de alguna u otra forma llamamos la atención más de lo que antiguamente era. Yo lo que estoy viendo es que queda demasiada tela por cortar. Sí. Queda mucho espacio por explorar, porque apenas se tocó el tema de Bob Lazar, de Robert Bigelow, de Corso, de Jesse Ventura, de todo el complejo industrial militar. Está interesantísimo para unos próximos capítulos, pero bueno, me gustaría escuchar sus opiniones. Terminemos contigo, con el expositor, Víctor. ¿Qué impresiones, qué opiniones tienes al respecto del día de hoy? Bueno, no podemos dejar de imaginar que el secretismo nos sigue ocultando cosas, ¿sí? Y si solamente los hechos que ya son irrefutables, que hay evidencia, que ya no hay excusa de, bien sea de estos empresarios, de la milicia, en fin, de esconder, ya uno queda anonadado y sin palabras. No me quiero imaginar si estamos atrasados 50 años a nivel tecnológico, esta gente ya que puede dominar, ¿sí? Bob Lazar, lo hemos escuchado así por encima, muy interesante que en próximos capítulos podamos andar más de ese tema. Y nada, pues yo quedo sin palabras, muy agradecido con Sebas de vislumbrar el margen histórico, de poder sentar estas bases para poder más adelante ya desglosarnos y soltar más la sopa. Y nada, muchas gracias, muy chévere este tema, Sebas. Bueno, Cristian, ¿cuáles son tus impresiones al respecto del tema de hoy? Bueno, primero que todo me encantó este capítulo porque se resolvieron muchos incógnitos, ¿sí? Sobre todo en la parte de Roswell y el Área 51. No es lo mismo. Una cosa llevó a la otra. Entonces me encantó como esa aclaración, me encantó haber conocido personajes que fueron súper importantes para cambiar la vida literal del mundo entero, de cómo se manejaban estas, digamos, tecnologías y cómo fue que una ideología u otra llevó a la implementación de 70.000 bombas nucleares, que es una cosa impresionante, 70.000 bombas nucleares. Y por otro lado, la creación de la CIA y todo su andamiaje de espionaje. Me encantó, súper. 10 puntos. Bueno, digamos que hay ciertas cosas, en mi opinión personal, que yo no comparto de Philip Corso, pero que no las compartan no quiere decir que sea poseedor de la verdad o que Philip Corso está equivocado, ¿sí? Lo que sí concuerdo contigo en la investigación es que efectivamente sí, en el Área 51 es un sitio, podemos decir que es uno de los sitios más resguardados y más peligrosos para acceder en el mundo. Si uno no tiene las credenciales digamos, diplomáticas o militares del gobierno de los Estados Unidos, es imposible entrar en el Área 51. De hecho, ellos tienen permiso para... Y lo dice expresamente en los carteles fuera del Área 51. Si usted se acerca a este perímetro sin la debida autorización, tenemos permiso para abrir fuego. Entonces, cuando el río suena, piedra llega. Efectivamente, allí debe haber algo, se debe salvaguardar algo. En esta historia hay luces y sombras, porque desafortunadamente hay investigadores que sí han contaminado un poco el hechos reales. Pero pues en eso sí te quiero agradecer mucho, porque has traído hechos históricos verificables, verídicos, que nos están conduciendo efectivamente a comprobar eso, la verdad. Puede que nadie tenga la verdad absoluta, pero disertaciones como esta sí nos ayudan a acercarnos uno o varios pasos más a esa verdad que a veces es tan escurridiza. Gracias, esa es mi conclusión por hoy. ¿Y cuál es tu conclusión? No, pues ante nada, qué pena ahí si me puse ladrillo por algunos momentos. Pero sí, lo que intentábamos era dejar estas bases sentadas acerca del Área 51, porque como pudieron ver, pues hay muchos temas relacionados con ello, muchos proyectos en paralelo, muchos casos famosos de todo el tema ufológico. Y bueno, es algo que intentaremos dilucidar ya con el paso del tiempo. Me acordaste de Oscar de
hace algunos años, no sé si se acuerden, cuando se creó un grupo de Facebook de un poco de gente que Sí. intentó, iban a tomarse el área 51. Sí, total. Y el ejército en respuesta, digamos en pocas palabras, dijo que si es necesario abrir fuego a lo que se presente, ellos lo harán. Entonces sí podemos ver todo el halo de secretismo que se maneja hoy en día todavía con el Área 51. Y bueno, pues nada, acá estaremos dispuestos a seguir desarrollando todas estas historias acerca de la ufología. Muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos ustedes por su atención, por estar el día de hoy y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por sintonizarnos, por escuchar los podcasts, por ver los videos y esperamos nos puedan acompañar en próximas ocasiones. Un abrazo a todos. Chao.